Hello, it's Danielle Fishel. Ryder Strong. And Will Friedle from Pod Meets World. Does friendly have a taste? If it does, it's probably like Hello's peppermint-flavored anti-plaque and whitening toothpaste. Brush away plaque, show tartar who's boss, and remove surface stains to naturally whiten. Hello's thoughtful and flavor-forward products make brushing your teeth feel like a confetti-filled bathroom dance party. So say hello to Hello with the always cruelty-free, never tested on animals toothpaste that's made to spread smiles. Visit HelloProducts.com and let Hello add some everyday yay into your life. Bienvenidos a Secretos de Lily. Hola, gracias por unirte a mí en Secretos de Lily. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro fascinante, Encuentra tu persona vitamina. Para garantizar la mejor calidad de audio y la claridad en la presentación de este tema, hemos dividido el contenido en 5 partes. Si quieres que te notifiquemos directamente cada vez que subamos un nuevo episodio, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Te prometo que valdrá la pena. Continuamos con la 6ª parte. Personas tóxicas. Algunas personas causan felicidad ahí donde caminan. Otras la proporcionan cuando se van. Oscar Wilde. 20. ¿Qué es una persona tóxica? Nunca me ha gustado el concepto de persona tóxica. Una persona no es tóxica. Lo que sucede es que el efecto que produce en el otro es una intoxicación de cortisol. Su presencia e incluso solo pensar en ella nos saca de nuestra área de confort. Nos altera profundamente, nos entristece, nos pone agresivos, nos irrita y, por encima de todo, activa nuestro sistema de alerta. Es decir, cuando estamos cerca de una persona así, estimulamos el sistema nervioso simpático. Ponemos el estado de alerta en marcha y empezamos a segregar cortisol. Si bien el ser humano es social por naturaleza, las personas no nos generan un impacto neutro. Hay relaciones que nos convienen más y otras menos. Existen personas que nos aportan paz y alegría, mientras que otras, al contrario, nos agotan e irritan. Seleccionar en lo posible las que nos rodean y entablar relaciones sanas con ellas condicionan nuestro bienestar psicológico y emocional. Una persona no es tóxica de por sí. Es tóxico el efecto que genera en ti. Hay que entender que muchas relaciones que devienen tóxicas pudieron no serlo en un principio. Generalmente empezaron bien, pero en un momento dado alguien nos hirió, nos juzgó, nos rechazó o nos humilló. Y desde entonces esa persona nos produce cierto rechazo. Los repetidos incidentes en muchos casos provocan que una relación se desgaste hasta no aportar nada positivo a nuestra vida. Peor, aportan en negativo, restan. Por ejemplo, si uno se siente amenazado por otra persona o nota que está siendo excluido de un grupo, el estado de alerta del afectado se activa. Puede ser tanto una sensación como una realidad. Podemos estar rodeados de gente, pero sentir que no estamos integrados, que no nos cuidan y que no están pendientes de nuestras cosas. Y la consecuencia es que podemos sentirnos solos o abandonados. Un problema adicional se plantea cuando nos cuesta separarnos de personas que nos resultan tóxicas. Es como si uno tuviera una dependencia hacia aquellos que no siempre son la mejor influencia para nosotros. Por otro lado, a veces hay que ser sinceros. El problema es propio y no ajeno. Algunas personas, con hipersensibilidad al rechazo, erróneamente identifican otras de su entorno como tóxicas, cuando en verdad, el problema reside en su percepción de la realidad. En estas líneas voy a intentar desarrollar todas esas posibilidades. Será difícil que en alguna ocasión no nos hayamos sentido identificados con alguna de ellas. El deber en este apartado será triple. En primer lugar, analizar nuestras relaciones por si hubiera alguna con un componente tóxico y aprender a manejarla lo mejor posible. En segundo lugar, debemos evitar ser tóxicos para los demás. ¿Alguien podría acusarnos de generarle rechazo? Y por último, y ya para nota, convirtámonos en parte de la solución y no del problema. Aspiremos a ser persona vitamina de quienes nos rodean.
Insisto, emplearé persona tóxica para tratar esta idea. Persona que intoxica de cortisol. Las personas tóxicas nos generan un automático rechazo e incomodidad. Sea fundamentado o no, su presencia nos altera, nos cohíbe y nos estresa, y nos da la sensación de pérdida de libertad. El tóxico acostumbra a ser invasivo y agresivo. Invade nuestro espacio y nuestras conversaciones, pontificando y juzgando nuestra vida y opiniones. Sin embargo, hay personas que logran ser tóxicas sencillamente con su expresión corporal, sus comentarios ácidos y su ironía puntual, generando esa misma sensación en el otro. Este último tipo es más difícil de analizar porque su actitud y motivos son inteligentes y sutiles, y la influencia negativa que ejercen suele ser deseada por alguna razón que conviene desentrañar. En todos los casos, la coexistencia con alguien así resulta agotadora, y uno se irrita profundamente cuando estas personas se cruzan en nuestro camino. ¿Cómo afecta una persona tóxica al organismo y a la mente? Como ya te he explicado, el estado de alerta transforma nuestro organismo en minutos. Cuando estamos preocupados por algo, cuando nos sentimos amenazados o rechazados, el sistema de alerta se activa segregando dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que son las sustancias que nos ayudan a hacer frente a ese desafío mediante la lucha o la huida. Cuando uno está cerca de una persona tóxica, entra en estado de alerta y segrega cortisol. El problema se produce cuando esa relación se convierte en crónica y dañina, sin salida, ya que puede derivar en consecuencias físicas y psicológicas severas. Cuando uno se encuentra cerca de alguien tóxico, hay una alteración en el organismo. Pero sucede algo similar cuando lo trae a su mente. Es decir, gran parte del problema de estas relaciones traumáticas y dolorosas reside en nuestro cerebro. Pensar en encararse a ellas tiene un efecto muy similar al enfrentamiento en sí. Para trabajar cómo gestionar personas de este perfil, hay que analizar cuánto hay de real y cuánto existe tan solo en nuestra cabeza. Eso nos ayudará a manejar la situación de forma mucho más práctica. La mente y el cuerpo no distinguen lo real de lo imaginario. El ejemplo de la suegra es un clásico, ya que es un personaje que todos visualizamos con facilidad. Yo tengo mucha suerte con la mía, pero he escuchado historias relacionadas con ellas que llegan a quitar el sueño. Uno de mis pacientes, que ha estado casado 3 veces y por tanto ha tenido 3 suegras, las define de esta manera: mujeres que se sienten con derecho a opinar sobre tu vida, y de hecho lo hacen. Si Dios quiere, yo seré suegra dentro de unos cuantos años. Muchas veces fantaseo con cómo será mi forma de ser, y he de reconocer que a veces me sale una sonrisa imaginando la relación con 4 nueras. Espero no intoxicarlas de cortisol. Reconocer a una persona nociva. Bien, volvamos al tema. Persona tóxica. ¿En quién estás pensando? Probablemente ya tienes a alguien en mente. Quiero que lo analices mientras lees estas líneas. Esa persona te puede afectar porque tienes que verla de forma reiterada. Debes hablar con ella con frecuencia por teléfono. Tienes que gestionar asuntos pendientes que te resultan incómodos. Te escribe mensajes a menudo reclamándote. La tienes en tu cabeza de forma obsesiva y no puedes deshacerte de ese pensamiento. El caso del ex es típico. Aunque no la veas habitualmente, en cada reunión te genera tremenda incomodidad y tirantez. Las personas tóxicas son aquellas con las que pasar un rato nos hace sentir mal. Incluso tras su marcha quedamos con una sensación de irritabilidad, tristeza y vacío. Cuando convivimos mucho con ellas, nos duele el cuerpo, debido a que activan nuestro sistema de alerta. Nos sube el cortisol. Cuando estamos cerca de gente dañina, no estamos relajados ni en paz, sino tensionados y en alerta constante, lo que genera agotamiento. En terapia, al hacer el esquema de la personalidad, pido a mis pacientes que analicen quién puede ser una persona que les altere o que les saque de su zona de confort. A veces no somos conscientes de tener gente que nos perturba en nuestro entorno. El organismo y la mente
se han acostumbrado a esas micro o macroagresiones y uno ya no lo detecta como una relación negativa. El caso de Fabiola. Fabiola acude a mi consulta triste y agotada. Lleva 10 años casada con su marido, Bosco, y tienen 2 niños. Desde hace 2 años me trata mal. Me dice, me insulta, me llama la atención por todo y me humilla. En otros momentos me hace sentir especial y me dice que no puede vivir sin mí. De cierta manera creo que estoy viviendo un maltrato, pero no soy capaz de separarme de él. Es como si necesitara su aprobación, aunque sea migajas de pan, para sentirme bien. Si lo pienso fríamente, sé que tengo que separarme, pero no puedo. Fabiola está sufriendo enormemente por una relación tóxica, pero generó una dependencia enfermiza hacia su marido. We all know that feeling. You finally managed to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "beware of dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Esto sucede en muchas ocasiones en casos de violencia en el seno de la familia. En las primeras sesiones, tras nuestras conversaciones, le hice ver el maltrato sufrido y el grado de dependencia que tenía hacia su marido. Aunque asentía con la cabeza, yo reconocía esa mirada. Había una lucha interna entre lo que sentía por un lado y lo que quería y sabía que debía hacer por el otro. No era capaz de soltarle, aun sabiendo que tenía que hacerlo. Fueron meses de acompañamiento con una delicadeza inmensa. Abrirle los ojos y ayudarla a entender cómo enfrentarse al futuro sin miedo ni bloqueos. Aceptó finalmente que Bosco era una persona profundamente dañina para ella, analizando de forma detallada el comportamiento de él y cómo se sentía ante sus ataques y adulaciones. La clave es identificarlo y darse cuenta de la toxicidad de la relación para poder enfrentarse a ello. Pensemos en el ejemplo siguiente. Tienes que ver a tu cuñado al que no soportas en una comida familiar. Imaginemos, antes de acudir, te percatas de tu mal humor. Durante el rato que estás en la comida, apenas hablas mientras tu cabeza es un cúmulo de pensamientos negativos. Y al llegar a casa, sientes agotamiento mental, tristeza o irritabilidad, e incluso trastornos físicos. La comida me ha sentado mal. Tu cuñado ha generado cambios en tu organismo. Cuando somos capaces de analizar esto, de darnos cuenta de lo que sucede en el cuerpo y en la mente, es más fácil que podamos gestionarlo. No olvidemos que para superar algo en esta vida hay que seguir esta dinámica. Conocerse, comprenderse, aceptar, arreglar la situación, más perdonar. Tóxico universal y tóxico individual. Los que yo denomino tóxicos universales son aquellos que por su manera de ser alteran a muchas personas. No es un término que me guste especialmente, pero describe bien a lo que me refiero. Los individuales son los que te alteran a ti. Sin embargo, a gente de tu entorno no le genera similar malestar. Un ejemplo. Imagina que tu jefe es tu persona tóxica, ya que te perturba y te desconcierta, pero en cambio el resto del equipo se siente a gusto y tiene buena relación con él. Hay personas que perturban a muchos por su complicado modo de ser, pero también existen individuos que te irritan solo a ti por alguna razón especial. Es muy interesante analizarlo para gestionarlo de la forma más precisa posible. Paso a describirte símiles de algunas de estas personas para que entiendas mejor tus relaciones humanas. (21) Rasgos de personas que activan el cortisol. No es sencillo. Un comportamiento o un comentario concreto no convierten a una persona en dañina. Hay que estar atentos a conductas repetitivas o a hechos especialmente graves. Por lo general, estudiarse a uno mismo
y captar los pequeños síntomas que alguien nos genera en esos casos nos ayudará a discernir lo que más y menos nos conviene. La línea que separa un mero roce de una relación nociva puede ser en personas extremadamente sensibles, muy fina. Favorece conocerse, aprender de los errores y de vez en cuando analizar nuestro comportamiento y nuestra manera de conectar con los demás. Hay ciertas características comunes en los tóxicos universales que nos pueden ayudar a identificarlos y evitar convertirnos en uno de ellos. Y es que suelen ser egoístas, negativos, envidiosos, víctimas, amargados, criticones, manipuladores, dependientes, dramáticos. Pasemos a analizar algunas de estas facetas. El egoísta. Les llamo espejito, espejito. Su vida empieza y termina en ellos mismos. Yo, mí, me, conmigo. Solo se hace lo que quieren. Necesitan ser el centro de atención en todas las conversaciones. Les cuesta ser empáticos, ponerse en el lugar de los otros y percibir los problemas de su entorno. No escuchan, porque no les interesan las dificultades de los demás. Vivir cerca de un egoísta espejito puede resultar agotador, ya que en el fondo están deseando que le recuerdes que son el centro de tu atención. Buscan ser los protagonistas de tu vida, de tus comidas, de tus reuniones y de tus conversaciones. El negativo. El famoso no es no. Son personas que se quejan siempre. Ven el vaso medio vacío. Tienen una visión dramática y pesimista de su entorno. Tienen su SRAA, Sistema Reticular Activador Ascendente, activado en negativo, con un filtro oscuro que les impide disfrutar y percibir las cosas buenas de la vida. Están enfadados con cualquier cosa o persona, contigo, la temperatura, la comida, el tráfico, el gobierno y en general con el mundo. Les cuesta errores admitir una buena noticia o algo que vaya bien. Si tienes a alguien así cerca, aléjate y toma distancia, porque puedes recibir con frecuencia ataques que no te mereces, pero que te alterarán. Da la sensación de que te culpan por sus problemas y les cuesta aceptar que a otros les vaya bien. Es más, les irrita profundamente y te lo hacen saber con su mal humor. Si estás cerca de ellos, notarás que te sientes incómodo, inseguro y con ansiedad. El envidioso. Es un rasgo muy frecuente de las personas tóxicas. Sufren cuando a otros les va bien y por tanto necesitan criticarles y hacerles de menos. Ahí se originan el desprecio, el insulto y la humillación. Estas personas suelen presentar un fondo inseguro que tapan con esta actitud envidiosa. Esta es la razón por la que no se alegran ante los logros de los demás. Como medida defensiva, solemos inconscientemente hacernos perdonar, ocultar nuestros éxitos, para así no generar rechazo en el otro. La víctima. Siempre tiene una excusa para todo. Desde su perspectiva, su historia es un drama, y ocupan el papel de damnificados en todo lo que les sucede. Debido a esto, generan en los demás un sentimiento de culpabilidad que saben utilizar. Abusan de tu tiempo y de tu buena fe. Se aprovechan de cualquier situación para pagar menos, conseguir favores o que le regalen cosas. Esto va unido a una característica que molesta especialmente. No están disponibles cuando de verdad se les necesita. Suelen culpar a los demás de sus contratiempos, lo que a la larga genera problemas de autoestima en el otro. El amargado. Las personas amargadas te apagan y te quitan la luz que tienes dentro. Llenan de tristeza tu corazón y tu mente en cuestión de minutos. Arrastran un halo de tristeza que te contagia cuando estás cerca de ellos. Muchas requieren ayuda porque están en un proceso depresivo o tienen una biografía con grandes heridas que necesitan ser cuidadas con mimo. Ese carácter amargado se retroalimenta, puesto que al no resultar atractivos se van aislando y cada vez cuentan con menos personas a su alrededor, que son, en definitiva, las que acaban sufriéndoles con gran desgaste psicológico. El que juzga.
Siempre tienen una palabra para comentar tu vida, tu relación de pareja, la educación que le das a tu hijo, tu físico o tu trabajo. Se sienten llamados a opinar sobre todo aquello que tenga que ver contigo, normalmente sin limitaciones y bordeando la mala educación, hiriendo al otro que lo encaja como un ataque y una agresión directa. La sensación percibida es que estás siendo regañado siempre. Se da con frecuencia en la relación con padres que conservan la costumbre de educar cuando ya pasó el momento vital para ello. Todos tenemos defectos. El hecho de que alguien nos los corrija, aunque sea con cariño, genera malestar. Es muy difícil y requiere mucho tacto y delicadeza corregir a alguien sin herirle. Estas personas constantemente reprochan y analizan nuestro comportamiento. Hay que prestar atención a si este tipo de actitudes comienza en una relación, porque el sentirnos juzgados y examinados siempre suscita una dinámica muy peligrosa para la subsistencia de la pareja, puesto que activa el estado de alerta e impide que descansemos y disfrutemos de la vida. El que critica. Todos conocemos a alguien así. Esa persona que cuando la ves, quedas con ella o la llamas por teléfono, tiene una palabra negativa sobre otro. Su vida es como un gran hermano sobre la vida de los demás, incansablemente pendiente de sus fallos y errores. Al estar cerca de personas que critican, nuestro sistema de alerta se pone en marcha. El cortisol y demás reacciones físicas nos ponen en tensión. Y esa tensión nos desgasta. Ojo si eres tú la persona que tiendes a hacer eso. Cuando a uno no le llena la vida que tiene, se siente inseguro o We all know that feeling. You finally managed to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Es muy probable que decida entrar en el mundo de la crítica fácil. Suelo explicar que existe una crítica interna, que es aquella que surge en la mente cada vez que conocemos o nos cruzamos con alguien por la vida. Luego existe la crítica externa, que es la que compartimos con otros. La interna tiene un efecto muy perjudicial en el organismo, pues la manera en la que nos hablamos impacta directamente en la salud. La externa, la que comunicamos a los demás, tiene un doble efecto pernicioso. Nos perjudica a nosotros mismos y adicionalmente intoxicamos el ambiente y el equilibrio fisiológico de los que nos rodean. Algunos piensan que al criticar se consigue conectar con otros porque unimos puntos en común, ya que brota una conversación de rabia, envidia o cotilleo que genera risas. Pero cuidado, la línea que une lo divertido de lo tóxico es realmente fina. El manipulador. Son personas que tienen ascendencia e influencia sobre ti. Puede ser tu pareja, tu padre, tu jefe o un amigo. Suelen desarrollar una memoria prodigiosa a fuerza de retener información y datos por si los necesitan en algún momento para atacarte o conseguir que hagas lo que ellos quieren de ti. Mientras no eres consciente de la manipulación a que te están sometiendo, no sufres realmente. Pero en el instante en que te das cuenta de que has sido manipulado, además en numerosas ocasiones, te sientes traicionado, pequeño y vulnerable, quedando muy afectadas tu autoestima y tu seguridad en ti mismo. El dependiente. Son personas que sienten que necesitan a otra con tanta intensidad que acaban esclavizándola y negándole su propio espacio y libertad. Evidentemente, una cosa es el dependiente que por motivos objetivos no puede valerse por sí mismo, que no es el caso que ahora tratamos. Y otra bien distinta es aquel que fuerza la situación por tener un comportamiento patológico. Controlan todo lo que haces, pretenden constantemente formar parte de tu vida y no soportan la idea de que tengas una vida aparte y separada de la que tienes con ellos. Esto produce un gran desgaste y un sentimiento intenso de sentirse atrapado.
No dudan en recurrir al chantaje emocional para evitar que te desligues de ellos. Darte cuenta de esto te ayudará a gestionarlo de forma sana. El Put Drama in Your Life. Hace unos años, vi un anuncio espectacular en un canal de la televisión belga. En un pueblo en el que no sucedía nada, en medio de una plaza, habían instalado un botón con un aviso que decía así: Push to add drama. Presiona el botón para añadir drama o suspense. Al apretarlo, empezaban a suceder cosas de todo tipo en un espacio muy corto de tiempo. A los pocos minutos, la vida del pueblecito retornaba a su calma habitual. Este anuncio, que uso en ocasiones en terapia, me sirve para explicar a muchos de mis pacientes este concepto tan interesante al que yo denomino personas put drama in your life. Pon drama en tu vida. Son aquellas que buscan constantemente el drama, lo inventan si no existe y finalmente disfrutan del conflicto. Es como si en cierta manera se comportaran de modo adictivo con las situaciones donde existe un componente dramático o incluso trágico. Convivir con una persona así es como pisar un campo de minas. Puede ser que padezca un trastorno límite de la personalidad, que sea una persona con rasgos histriónicos o que sufra ansiedad y lo canalice en forma de agresividad. Estas personas viven en constante alerta y eso les lleva a saltar y a enfadarse con frecuencia. Tienen poca tolerancia a la frustración. Viven en una constante búsqueda de problemas, reales o inventados. Y según su percepción, los demás siempre son culpables de todo. Si has conocido a alguien así, sabes perfectamente a qué me refiero. Son especialistas en desestabilizar el entorno en cuestión de segundos. Alteran el equilibrio familiar y en muchas ocasiones provocan con mayor o menor sutileza las disputas entre familiares o cónyuges. Son personas que buscan cualquier ocasión para generar una disputa, un conflicto o una discusión. En terapia, el tema del conflicto es un asunto que pregunto en las primeras sesiones. ¿Eres de los que disfrutas con el enfrentamiento? ¿Lo evitas? ¿Lo creas? Es importante que puntualicemos este tema, ya que muchas de estas personas están relacionadas con casos legales, denuncias y choques en el trabajo. En algunos lugares las denominan personalidad de alto conflicto, pero es cierto que muchas estarían englobadas en un tipo de trastorno de personalidad, denominado trastorno límite de personalidad, TLP. Son rasgos de la forma de ser que te hacen sufrir o que hacen que las personas de tu entorno sufran. Tienen un patrón de comportamiento y de pensamiento que les perjudica y suelen tener relaciones personales complejas. Trastorno límite de la personalidad. El caso de Teresa. Teresa acude acompañada de su madre. Tiene 24 años. Hace unos días descubrió que su hija tenía cortes en las muñecas. Teresa le dijo que cuando se sentía muy angustiada, hacerse daño le aliviaba. Es muy inestable, cuenta la madre. De repente te quiere y es la persona más cariñosa del mundo. Y minutos más tarde cambia de golpe. Te grita y te insulta. Nunca sabes cómo te la vas a encontrar. Ha cambiado 2 veces de carrera porque dice que no acaba de encontrar su lugar. Tiene peleas con su grupo de amigos y los 2 novios que ha tenido han significado un drama para ella. Mi marido y yo no sabemos cómo ayudarla. Como padres tenemos división de criterios. No soy feliz, explica Teresa. No sé qué me pasa. Hay momentos en los que me siento triste y muy angustiada. Bebo mucho alcohol y me atraen las drogas, pero no me atrevo a consumirlas por miedo de hacerme adicta. Me da vergüenza confesarlo, pero he hecho sufrir a mis novios y les montaba escenas terribles. No sé controlarme. A veces me siento vulnerable y otras con una fuerza desorbitada para decir lo que pienso. Soy consciente de que necesito ayuda. Teresa tiene un trastorno límite de la personalidad. Se trata de aquellas personas que viven las emociones y las situaciones al límite, llevándolas al extremo. Su vida y su percepción de las cosas pasan del blanco al negro. No existe escala de grises. Los síntomas
no siempre aparecen todos, son: inestabilidad emocional, baja gestión emocional, descontrol de impulsos, pasan del amor al odio a sus seres queridos en poco tiempo, idealizan a las personas para luego humillarlas y rechazarlas, ataques de ira, relaciones personales muy conflictivas con grandes problemas para gestionar a los demás, búsqueda de emociones y necesidad de experimentar con sensaciones intensas, conductas de autolesión, baja capacidad de empatizar, sensación de vacío. Neurobiológicamente, subyacen una serie de desajustes en los circuitos de la gestión emocional. Por un lado, la amígdala cerebral se activa de forma rápida y brusca, a la vez que la corteza frontal, zona de control de impulsos y encargada de la reflexión, está inhibida. Muchas de estas personas cuentan con historias traumáticas de dolor, abuso y rechazo en la infancia. Si te reconoces en estas líneas, sabes que es un estado de gran sufrimiento. Cuesta pedir ayuda, pero cuando uno consigue dar ese paso y se deja orientar por un profesional, la solución está mucho más próxima y la relación con los cercanos mejora enormemente. Si tienes diagnóstico de TLP, te habrás sentido incomprendido en muchas ocasiones y habrás experimentado un gran vacío emocional a la hora de sentarte delante de un terapeuta y advertir que no empatiza contigo o que no percibe tu dolor. He acompañado a lo largo de los años a muchas personas con TLP en su terapia y sé lo difícil que resulta ayudarles a salir del bucle de angustia en el que se encuentran. Encontrar los resortes, los puntos de inflexión y los factores de estrés desarticulan muchos de los momentos de crisis. El tratamiento farmacológico, con una buena psicoterapia integrando el aprendizaje de su gestión emocional con grandes dosis de cariño y delicadeza, les permite paliar sus síntomas. Si tienes un familiar con este trastorno o convives con alguien con estos rasgos, te dejo algunas ideas que te ayudarán a gestionarlo de la mejor manera posible. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte tú. Por las características propias del TLP, ellos buscan ser el centro, lo cual deriva en una atención casi exclusiva hacia cómo están en cada momento. Necesitas ratos para ti donde hayas paz y serenidad. Entiende que detrás de ese comportamiento límite existe un malestar importante y que su... We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. La manera de manejarlo se basa en la agresividad. Es una persona con una gran carga de frustración. Esto sirve para entender desde un conflicto bélico hasta una reacción política, o la propia de tu jefe o de tu pareja, cuando las cosas no salen como uno quiere. La frustración desencadena en muchas ocasiones agresividad y rabia. Lo que dice, cómo grita y cómo insulta, es una reacción por ese circuito que tiene de frustración. Muchas de las cosas no las piensa, pero su modo de expresarlo es a través del insulto. La comunicación con ellos es enrevesada y confusa. De lo que uno dice a cómo lo interpreta, hay un mundo. En las crisis conviene eludir las discusiones, ya que pueden terminar en un sinsentido muy doloroso para ambas partes. En los momentos de paz y calma, intenta hablar desde el refuerzo positivo y desde el cariño. Que se sientan escuchados y comprendidos les ayudará a estar mejor, evitando los ultimátums y las amenazas. Esta pauta de comunicación es la base de muchas sesiones de psicoterapia con pacientes y familiares de TLP. No es sencillo resumir todo en un libro, pero unas pinceladas pueden acercarte a la solución si tienes a alguien cercano con estos síntomas. En el hogar tiene que existir un consenso sobre las normas y límites. Saber ponerse de acuerdo entre los convivientes para que la relación sea lo menos perjudicial posible. Solicita apoyo para que te puedan orientar.
Si es una persona cercana, como un hijo, una pareja o un hermano, debes saber que este comportamiento tiene tratamiento y que existe mucho escrito al respecto. También contamos con medicación que, como mínimo, ayuda a mitigar esta conducta. Respalda todo lo que puedas para que tu familiar acuda a su terapia, a su grupo de apoyo o a las reuniones que le sean de utilidad. No niegues los recursos, que son la llave, para desactivar el sufrimiento que tienen. Son personas que generan conflicto porque ellas mismas viven en constante conflicto. (22) Saber gestionar a las personas tóxicas. No es un tema sencillo. El trato frecuente con una persona nociva genera en quien lo padece mucho desgaste y puede ser el germen de enfermedades físicas o psicológicas si no se hace una buena gestión. No existe una solución única, sino que en cada caso concreto, en atención a las circunstancias y al tipo de relación que se tiene, se deben priorizar o reforzar unas u otras de las soluciones que propongo. Herramientas útiles. 1. El valor de la discreción. Algunas de estas personas, por sus características y personalidades, pueden emplear lo que saben sobre ti para hacerte daño de una manera u otra en un momento dado. Cuidado con lo que cuentas y lo que publicas en tus redes sociales, ya que hay gente que lo observa todo minuciosamente para recabar información sobre tu vida. 2. Evitar el trato. Aléjate de las personas que te alteren. Toma distancia y haz un trabajo interior para fortalecerte y así poder gestionarlo de la mejor forma posible. En el caso de que tengas que tratarlas porque son de tu círculo cercano, familiar o profesional, intenta prepararte antes de estar con ellas para sufrir menos. Si has hecho un trabajo previo, la interacción con ellas será menos perjudicial. No se trata de una reacción egoísta, ni tampoco de una muestra de debilidad o cobardía. Se trata de protegerte. Estos casos requieren distancia. 3. Ignorar las opiniones. Hemos hablado de que gran parte del efecto tóxico radica en que opinan de modo constante o malévolo sobre tu vida, desgastándote. Si les consigues ignorar, te sentirás más libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza lo que te dicen y cómo te lo dicen. Aprende a usar el impermeable psicológico. Que los comentarios y las miradas te resbalen. Recuérdate a ti mismo que esos comentarios hirientes vienen de quien vienen, alguien frente a quien ya sabes que tienes que tener precaución. 4. No dar tanto poder a los demás sobre tu salud. Ya conoces el efecto que produce en tu mente y en tu cuerpo. ¿Quieres que esta persona te altere? ¿Eres consciente de que si lo permites, va a haber una serie de secuelas fisiológicas muy negativas en tu cuerpo, como intoxicación de cortisol o inflamación? Si conoces el impacto, serás más consciente de las consecuencias y podrás enfrentarte a ello mejor. Te dará cierta fuerza interior para lograrlo. 5. Aprender a adaptarte. Hay personas que por motivos que se nos escapan, están en nuestro camino sí o sí. No hay forma de eludirlas siempre. Si ese es el caso y no puedes alejarte de ellas, realiza un ejercicio de adaptación. Comienza estudiando si es un tóxico universal o uno individual. Investiga las raíces del problema que esa persona te genera. Intenta entender por qué te altera tantísimo. ¿Qué te sucede cuando la ves? ¿Te sientes inseguro? ¿Notas que te juzga? ¿Hay sentimientos de rabia, de temor o de ira? Procura ser tu propio terapeuta y ve avanzando en el diagnóstico. 6. Comprender el comportamiento. Una vez más, comprender es aliviar. Si intentas discernir lo que hay detrás del comportamiento de esa persona, sus problemas, sus dificultades, entenderás mejor su forma de actuar contigo y tu cortisol se elevará menos. ¿Qué le pasa a la persona que tienes enfrente? ¿Cuál es su historia? ¿Es tímido o inseguro? ¿Tiene problemas de autoestima?
¿Nadie le ha enseñado a querer? ¿Es agresivo? ¿Eres su vía de escape? ¿Te tiene envidia? ¿Solo reacciona de esa forma contigo? Es decir, cuando uno comprende a la persona tóxica, siente alivio. Y a veces hay que pararse y analizarla, sea tu madre, tu jefe, tu exmarido o tu hijo. ¿Qué fase vital está atravesando? Para sentirse bien, hay que saber cuál es su biografía, y eso a veces requiere escuchar, entender, profundizar, preguntar, que es justo lo que no queremos hacer con esta clase de personas. 7. Usar el corazón. Qué difícil es utilizar el corazón con la persona que te hiere. No digo que te machaquen ni que se aproveche. Me refiero a que no juzgues con tanta dureza. Esa frialdad y rabia es un veneno que se apodera de ti. Busca entender. Si ves que eso te alivia, habrás avanzado mucho en crecimiento personal. Si en cambio percibes que abusa más por emplear tu corazón, aléjate y protégete. No te conviene estar con una persona así. 8. Perdonar. El perdón es un acto de amor. Es ir al pasado y volver sano y salvo. Qué difícil, pero a la vez, qué importante. No es tarea sencilla y requiere de madurez, tiempo y humildad. Es un camino de purificación y liberación interior, lento y progresivo. Si uno no perdona, queda enquistado en el ayer y se convierte en un ser resentido y sin capacidad de amar. No conozco a nadie feliz que tenga activado el sentimiento de odio hacia algún sujeto de su entorno, ya que el odio es un veneno que intoxica el organismo. A veces el perdón significa pasar a una fase de distanciamiento con esa persona que te está haciendo daño. No se trata de decir, te veo y no siento nada. Eso es casi imposible, es utópico. Significa decir algo como, yo sé que me tengo que distanciar para verlo con perspectiva, para que no me afecte tan profundamente cuando veo o pienso en esta persona. El caso de Nicolás y Sole. Sole se separó hace 2 años y tiene 2 niños de 5 y 3 años. Nicolás, su exmarido, la machacó psicológicamente durante mucho tiempo. Le ha costado tomar la decisión, pero por fin, con ayuda de sus padres y amigos, ha sido capaz de separarse. Desde entonces su vida se ha convertido en un calvario. Sole depende económicamente de Nicolás y él, cada mes, le pasa el dinero en una fecha distinta. Es un padre controlador sobre los niños y juzga y critica sin piedad todo lo que hace Sole como madre. Sabía que separarme sería traumático, me confiesa. Pero nunca pensé que sufriría de esta manera. Cuando veo que me ha llegado un mensaje de él, empiezo con taquicardia. Llevo meses enferma del estómago, con reflujo, diarreas constantes y un nudo en la garganta. Tras solicitar las pruebas necesarias y derivarla a un médico de digestivo de confianza para confirmar que no era nada grave, comenzamos la terapia psicológica. Nicolás es su persona tóxica. Hacemos su esquema de personalidad y observamos que todo lo relacionado con él genera en ella un alto estado de tensión. Sole me reconoce que los pensamientos negativos... We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "beware of dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Le han ganado la batalla. Cuando estoy haciendo algo, pienso en cómo me criticará si hago esto o aquello con los niños. Tengo la sensación de sentirme juzgada constantemente. Vivo adelantándome a sus críticas y comentarios. En este caso, lo primero es detectar el problema. Entender el cortisol, el sistema de alerta y su intensa somatización. Nicolás intoxica a Sole a pesar de la separación. ¿Cuáles son los momentos de mayor vulnerabilidad? Ella reconoce que este cuadro empeora las noches que descansa peor, los meses que va más justa de dinero y los fines de semana que Nicolás se lleva a los niños. Trabajamos de forma precisa esos momentos para que cuando lleguen
el efecto no sea tan devastador. El gran miedo que generan estas personas proviene de cómo juzgan y de cómo hacen sentir a los demás. Muchas veces a los pacientes les hago escribir mensajes positivos en su libreta de pautas. En la de Sole pone: si yo estoy fuerte, todo lo que venga de Nicolás me afectará menos. En cambio, si estoy débil, bien porque estoy peor económicamente, porque ando de salud un poco renqueante, porque mis hijos llevan unos días más desobedientes y rebeldes, bien porque he tenido más trabajo de lo habitual, cualquier ataque suyo me afectará el triple. A continuación proseguimos con el siguiente paso. ¿Por qué le afecta tanto? ¿Será porque la ve débil o porque le encantaría ser más fuerte que él? ¿Será porque le gustaría no depender de él económica, psicológica y emocionalmente? ¿Es porque tiene la capacidad de que sus palabras debiliten su autoestima? En ocasiones subyace una dependencia emocional hacia esas personas, pero no porque les queramos, sino porque nuestra estabilidad social, familiar, personal, económica, depende de estar bien con ellas. Sole progresa poco a poco. Está aprendiendo a gestionar sus momentos malos de vulnerabilidad y estrés. Trabaja su asertividad y su capacidad de comunicarse con su exmarido con firmeza y sin sensación de ser arrollada por él. La gran alegría es que con su mejoría psicológica ha remitido su trastorno digestivo. Un abrazo y un plan. Para terminar, 2 últimos tips para desbloquear a las personas nocivas de tu entorno. No quiero dejar de mandar un mensaje positivo en este capítulo. Los que me conocen lo saben. Soy una gran fan de los abrazos, como ya he explicado en el capítulo de la oxitocina. Los abrazos son un arma muy poderosa. El COVID parece habérnoslos robado temporalmente, pero en cuanto las circunstancias lo permitan, hay que hacer la revolución del abrazo. Volver a demostrarnos afecto, regar con chorros de oxitocina a las personas que nos gustan y reconciliarnos con los tóxicos a través del abrazo. No olvidemos que un porcentaje muy elevado de estas personas, yo diría que casi el 90%, es gente que no se siente querida y que arrastra una gran frustración emocional. Cuanto más amor transmites a una persona tóxica, más desarticulas su capacidad de afectarte. Por otro lado, puedes regalarle un libro, una conferencia, un plan para disfrutar conjuntamente, pescar, correr, cantar. Es más fácil comenzar con una actividad que con una conversación. Muchos individuos, sobre todo los hombres, perciben las conversaciones serias y directas como una agresión. Si realizas un plan, se genera una conexión. Cuando esa puerta se ha abierto, es mucho más sencillo que se inicie un diálogo que ayude a la otra persona a salir del bucle. ¿Y si el tóxico eres tú? Recuerdo una de las primeras conferencias que impartí en Madrid hace ya muchos años. Era en el salón de actos de una universidad y traté sobre algunos de estos temas. En el turno de preguntas se levantó una chica y me dijo: «Todo el mundo dice que soy una persona tóxica. ¿Qué me recomiendas?». Me pilló de sorpresa. Nunca me habían planteado algo así, y delante de tanta gente. La respuesta no era fácil. Ninguno queremos ser persona dañina para otros. Nos desagrada el pensamiento de que esto pueda ser así. A veces nos tenemos que enfrentar a que alguien nos lo transmita de forma directa, con más o menos delicadeza. O nos damos cuenta de que nuestra presencia o comportamiento alteran y molestan a los demás. Para estar bien con alguien, hace falta estar bien con uno mismo. Si te notas en paz, es más difícil que seas la persona nociva de alguien. Analiza tu relación de pareja, o si es tu caso, tus no relaciones de pareja. Plantéate, si fuera así, ¿por qué terminas eligiendo siempre a personas que no te convienen y vives con ellos historias de sufrimiento y mucho dolor? Profundiza en la relación con tus hijos, tus padres, tus amigos y tus compañeros de trabajo. Si crees que todo el mundo tiene algo contra ti, quizás seas tú quien generes algo de toxicidad en tu entorno. Si todo lo ves desde una perspectiva negativa, si culpas al resto de tus problemas, si buscas el conflicto en cualquier oportunidad,
puede ser que tu comportamiento altere a otros. No eres una persona tóxica. Ya he dicho que no me gusta el concepto como tal. Eres una que desencadena subidas de cortisol en gente de tu entorno. Y quizá con un esfuerzo y gestionándolo con delicadeza, desarticules ese proceso dañino. El caso de Isabel. Isabel es madre de 4 hijos. Necesita ayuda para gestionar a 2 de ellos de 19 y 17 años. Me tratan mal, me ignoran, no me obedecen y nunca cumplen las normas. Admite. Cito a su marido un día, quien me confirma lo referido por Isabel, pero añade: mi mujer es muy controladora. Está demasiado encima de los niños. Creo que se han rebelado. Cuando conozco a su hijo mayor, me confiesa lo que está pasando en casa. Mi madre es insoportable. Mi hermana y yo no la soportamos, nos juzga, nos critica, no nos da libertad. Es agotador. Ay, es muy perfeccionista y tenerla cerca nos produce un desgaste constante. Detrás de unos padres controladores puede existir el miedo a que si pierden el control sobre su hijo, a este le ocurra algo malo en su vida, por lo que suele ser frecuente en perfiles perfeccionistas y obsesivos de la educación ya desde la más tierna infancia. Un padre que comienza así, tan encima, tan controlador, probablemente no sepa cortar las amarras cuando su hijo entra en la edad adulta. La consecuencia es la lógica, mediante toda clase de subterfugios, buscan dominarle en todos los campos de su vida. Este caso fue delicado, porque en cierta manera tuve que transmitirle que su comportamiento era perjudicial para sus hijos y su marido. Comenzamos a trabajar juntas la personalidad controladora y perfeccionista para poder conectar mejor con la familia. ¿Y si la persona tóxica es de tu entorno más cercano? Si esa persona vive bajo tu mismo techo o el trato es diario o muy frecuente, la situación es más complicada de gestionar, porque la distancia es difícil de mantener. Este ha sido uno de los dramas emocionales más frecuentes durante el confinamiento. Muchas personas se han visto encerradas en viviendas donde la relación entre los convivientes ya era perjudicial desde antes. Analizar la causa de esa toxicidad ha sido en estos casos la clave para no desfallecer. Es primordial entender lo que subyace. Por ejemplo, si es por la edad del niño, el adolescente que tienes en casa que hace lo que quiere, tu marido, que está distante y agobiado con 1000 preocupaciones, tu mujer, que vive obsesionada con los niños y no te hace caso, tu madre, controladora que no te deja respirar sin preguntar, tu padre, poco empático e independiente, que te ignora delante de toda la familia, o 1000 posibilidades más que surgen en el hogar. Uno de los temas que más puede hacer sufrir es sentir que uno no es querido o respetado por sus padres. Aquí te dejo unas claves. ¿Qué hay detrás de un maltrato de los padres? Lo deseable sería que nunca hayas pasado por esto. Si alguna vez has sentido algo de lo que voy a describir, sabes que es una situación desgastante, triste y muy frustrante. Un maltrato de los padres puede ser de tipo físico o psicológico. Los instrumentos empleados son la intimidación, la coacción, la amenaza, el miedo, la manipulación, el ataque, el insulto o el menosprecio. Cuando un niño ha sufrido por parte de sus padres maltrato psicológico en su infancia, existen muchas probabilidades de que si no se corta y no se trata, ese daño perdure y se cronifique. Solemos pensar que al dejar la infancia, ese daño que infligían a sus pequeños desaparece. Sin embargo, en muchas ocasiones, no es así. Cuando esto perdura en la edad adulta, yo lo denomino sufrimiento silencioso. Las personas que padecen esto, aunque sean muy conscientes de ello y del daño que les inflige, no suelen compartirlo con nadie. Les avergüenza.
En ocasiones ni le han... We all know that feeling. You finally managed to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. puesto nombre a lo que sienten. El cuerpo es el depositario de nuestra verdad, lleva dentro nuestro historial y cuida, en cierta manera, de que seamos capaces de equilibrar las experiencias, las emociones y la salud. Mediante algunos síntomas, nos alerta de que algo no funciona bien. No es fácil encontrar la causa y en ocasiones requiere una entereza complicada de lograr. Hay que ser muy valientes para abrir y gestionar una herida emocional tan profunda. Pero cuando uno lo logra, la sensación de victoria es maravillosa. El caso de Silvia. Silvia me explica que lleva años encadenando diferentes médicos por migrañas, colon irritable y alergias. Tiene un puesto de responsabilidad en una empresa de marketing y está bien reconocida por sus compañeros de trabajo. Lleva 3 años casada y tiene un niño pequeño. Le pido que me hable de su familia. Sus padres tienen un pequeño negocio de electrodomésticos en una ciudad del sur de España. Es la mayor de 3 hermanos, tras ella hay 2 chicos. Mi madre, me cuenta, es una persona con mucha personalidad. Siempre opina de todo. Desde pequeña ha tenido mucha influencia en mi vida. Mi padre tiene un gran corazón, pero la que manda en casa es mi madre. Es poco cariñosa. Me cuesta mucho decir te quiero y alabar lo bueno que hago. Con mis hermanos es distinta, es mucho más cercana. Pero a mí me machaca. Es muy exigente consigo misma y conmigo. Cuando viene a casa opina de la limpieza, del orden y de la manera en que educo a mi hijo. Lo que más me afecta es cuando se mete en la vida de mi marido. Mi madre se ha convertido en un factor de discusión en mi matrimonio. Siempre han querido que mi marido, que es electricista, trabaje con ellos. Pero yo no quiero porque me da miedo que la relación se enturbie. Sé que mi marido sería de gran apoyo, pero no deseo que mi madre le controle a él ni controle su sueldo. Ya has leído a lo largo de estas páginas la influencia que tienen los padres en el comportamiento del niño convertido en adulto. El drama es que uno suele normalizar una relación tóxica con los padres en la infancia y creer que eso pasa en todas las familias. Recuerdo una chica joven que vino un día a ayudarme con los niños durante la pandemia. Me sorprendió lo dura que era al hablar a mis pequeños y me dijo que yo era demasiado blanda con ellos. Le pregunté cómo le habían tratado sus padres a ella. Me pegaron muchas veces, pero me lo merecía, porque yo no me portaba bien. Recibía castigos constantes, pero ellos lo hicieron por mi bien. La culpa era mía. Esa declaración tan sincera me conmovió. Tenía 23 años. Llevaba unos meses saliendo con un chico. Acababa de terminar la universidad y asumía un comportamiento abusivo de sus padres. Le pregunté también sobre su voz interior. ¿Te tratas bien a ti misma? Siempre he tenido problemas de autoestima. Me respondió. Creo que no valgo mucho y me culpabilizo sobre muchos asuntos. Soy de las personas que atraen la mala suerte. Yo no estuve en su infancia, pero estoy segura de que su grabadora captó conversaciones y pensamientos negativos hacia ella durante la niñez, que ahora le siguen haciendo daño. Cuando uno ha sufrido una madre o un padre tóxico, su interior se debate entre el amor, la obediencia, la responsabilidad, la rabia, la frustración, la dependencia y el odio. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Lo primero y más importante es que el hijo se dé cuenta y sea consciente de ello. Posteriormente ayuda mucho a entender cómo vivió su infancia y qué dinámica persiste en la edad adulta. ¿Es dependencia? ¿Es miedo? ¿Es necesidad de aprobación? ¿Es manipulación? La solución es compleja. Por un lado, en algún momento hay que hablar con ellos, hacérselo ver de la forma más delicada posible. No es fácil. Se puede abrir un conflicto con la familia, pero a veces
Si hay la suficiente madurez y serenidad en los afectados, ello desarticula gran parte de la herida. Otra opción más sencilla e igual de válida es evitarles o reducir la relación al máximo. En mi experiencia, la distancia es un gran método para poder recuperarse. Por otro lado, todo ser humano lleva dentro de sí la inercia, necesidad o instinto de sentirse querido por sus padres. A veces cuesta reconocer que uno está mal con ellos, y sobre todo cuando uno observa cómo se van haciendo mayores. Es muy duro escuchar a un hijo ya adulto relatar el desgaste que le supone la relación con ellos. Describir la pugna interior entre sus ansias de cortar todo vínculo por un lado y la sensación de saber que no es correcto abandonarlos por mucho que uno o ambos puedan dañarle. Son sesiones complicadas, ya que el dolor al expresar esa emoción suele ser intenso. No es sencillo admitir que nuestras principales figuras de apego, de afecto, desde nuestra niñez, han sido o se han convertido en una carga psicológica. No estoy hablando de las necesidades de dependencia física, sino del desgaste psicológico. El primer paso consiste en hacerle ver al paciente que eso está sucediendo, explicándole cómo funcionan el organismo y la mente ante ese estado de tensión debido a la relación con los progenitores. Si en alguna ocasión notas que estar cerca de tus padres te altera o te enferma, intenta analizar la causa por la que te sucede. ¿Qué surge en ti? ¿Cómo es tu estado de alerta? ¿Qué síntomas se activan? En estos casos recomiendo dejarse ayudar, debido a que es una situación que desgasta mucho. La autoestima y la seguridad en uno mismo suelen estar dañadas, y es bueno trabajarlas y fortalecerlas. La flecha emocional, una idea que ayuda. Me parece interesante apuntar un planteamiento aquí. Cuando uno está cansado, agobiado o enfermo, la tolerancia que tiene hacia la gente nociva es mucho menor. Con mis pacientes e incluso conmigo misma, trabajo lo que yo denomino la flecha emocional. Cuanto más cansado, alterado, triste, frustrado o enfermo estés, más te va a afectar una persona tóxica. Mídete. En una línea donde el 0 es paz interior y el 10 es agotamiento mental, saturación y altos niveles de cortisol, estar en el 7/10 es que hay que tener cuidado, porque hay una peor gestión a las personas tóxicas. Si ya estás en 7/10, existen más posibilidades de que la comida te altere o sufras más de lo necesario. Analiza tu estado basal previo a momentos tensos. Eso te ayudará a protegerte. Reunirte con tu persona tóxica te afectará menos y tendrás más resistencia a ella si has dormido bien, vienes de vacaciones, te han subido el sueldo y te encuentras feliz. Por el contrario, te afectará mucho más si estás en un momento vital de una mala racha. No has descansado bien, tus hijos se han portado mal, te han bajado el sueldo, estás de mal humor o has tenido una pelea. Si tu flecha emocional te indica que estás al límite, elude la reunión en ese momento o aplázala. La persona tóxica podría fácilmente hacerte perder los papeles, provocando una crisis de difícil solución. Si la persona que te daña se encuentra en tu entorno, hijo, padre o madre, suegro, cuñado, la gente que ves constantemente, tienes que saber cómo estás. ¿Cómo se encuentra tu flecha emocional el día en que quedas con ella? Si es tu padre y has quedado en ir a visitarlo, prepárate interiormente la víspera para que el impacto sea lo menos doloroso posible. Durante el rato que estáis juntos, puede resultar muy útil ponerte el impermeable psicológico, ese donde te resbalan las cosas que te digan. Gracias a él, lo que te va sucediendo lo percibes con más distancia. No lo ves como una cosa que te empapa y te ahoga, sino con cierta sensación de invulnerabilidad. Percibes esos comentarios que en otro momento te habrían sacado de tus casillas, como un espectador, en vez de como el protagonista de la relación. No puedes evitar siempre el dolor. A veces en la vida hay que saber sufrir. El caso de Julia. Julia, de 34 años, lleva 2 casada y tiene un niño de 24 meses. Reconoce ser una persona ansiosa, insegura y con miedos difusos. Le preocupa la relación que tiene con sus padres desde hace mucho tiempo. Ella es la pequeña de 3 hermanos.
El mayor tiene 50 y el siguiente 48. Su padre tiene 80 y su madre 79. Le pido que me hable de su infancia. Tengo pocos recuerdos. Es como si tuviera lapsus de memoria. Me cuesta enfocar mi mente en recuerdos concretos. Sabemos que algunos casos donde existen lapsus de memoria hay detrás una infancia traumática o donde uno no se ha sentido querido en algunos momentos. Me cuenta que su padre fue un hombre con un trabajo muy demandante, debido al cual viajaba varios meses al año. Le evoca como un padre ausente, siempre hablando de asuntos profesionales, lejano y poco empático. Su madre era una mujer en un constante estado de irritabilidad y enfado. Asegura que solía embarcarse en discusiones eternas con ella, donde acababan gritándose, y la madre las zanjaba. We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. Eres culpable de todo. Eres insoportable. Ella entonces se encerraba en su cuarto, llorando de rabia, de tristeza y de frustración. Los gritos proseguían a través de la puerta. Cuando cumplió 10 años, su tía, hermana de su padre, que vivía más cerca del colegio, se ofreció para que Julia pasase temporadas en su casa. Las semanas que residió con ella fueron más felices, y las vueltas a su hogar se convertían en momentos de gran angustia. Hoy, el simple hecho de pensar en su madre activa un sentimiento de indignación e ira. No la entiendo. Es mala persona. Se enfurece mientras me lo cuenta. En la actualidad, acude a visitar a sus padres todos los miércoles. Teletrabaja desde ahí y luego se queda a comer. Los martes por la noche ya no descanso bien al pensar que a la mañana siguiente es miércoles y lo que me espera. Esos días me concentro peor en el trabajo y luego por la tarde me siento baldada, como si hubiera realizado un ejercicio agotador. Les tengo rencor y manía. Pero por otro lado me siento culpable. Los ratos con ellos son de muchísima tensión y enfado. Luego me encuentro llorando mientras intento trabajar. Quiero visitarles porque son mayores y me encantaría perdonarles para estar en paz. Pero no soy capaz. Mi madre es mi persona tóxica. Mi padre me ha hecho daño, pero no me altera tan profundamente como ella. El caso de Julia tiene el componente de que su madre ha sido lesiva durante muchos años. Cuando la persona del entorno que te intoxica es tan cercana, la terapia y la labor de curación son más complejas y delicadas. Las heridas más profundas las generan siempre las personas más próximas. Hemos trabajado su problemática de varias maneras. Una es analizar su flecha emocional, entender cómo llega a casa de sus padres y comprender los síntomas físicos y psicológicos que se producen. Por supuesto, hay que intentar cerrar las heridas de su infancia para poder avanzar. El EMDR le ha ayudado a mitigar el dolor y la perturbación que le generan esas escenas. Finalmente, Julia está aprendiendo poco a poco a gestionar sus emociones y a poner límite a situaciones que le superan y le alteran profundamente. El vínculo con una madre o un padre es importante, pero se pueden crear otras relaciones poderosas y fuertes que acaban siendo curativas, con otras personas que existan en el entorno. Tíos, abuelos, amigos, pareja, monitores, profesores. Durante el proceso de curación, uno puede acercarse a esas personas y dejarse querer, sintiendo el cariño de esa maternidad robada. Conozco a muchas mujeres que no han sido madres, pero tienen corazón de madre y que han sanado y aliviado a mucha gente que sufre. Tengo una amiga soltera, sin hijos, que escucha como nadie. Tiene ese don especial de estar cuando la necesitas, de apoyarte y calmarte en los peores momentos. Pareja tóxica. Hay que distinguir entre una pareja dañina y otra en la que lo que hay es un desgaste por un motivo u otro. En muchas relaciones y matrimonios, con el tiempo aparece el deterioro. Situaciones de cansancio o tensión hacen que los miembros de la pareja no se traten con la misma delicadeza que al principio.
Pueden surgir pequeñas faltas de respeto a las que no se estaba acostumbrado, o pueden darse situaciones en las que uno exige y el otro, sin embargo, no está a la altura. Las parejas tienen una evolución natural y lógica que no siempre es aceptada. Pensamos inocentemente que uno va a sentir siempre las mismas mariposas en el estómago que cuando la chispa comenzó entre los dos. A veces la propia evolución lleva a un punto de incomodidad, pero por un desgaste natural. Y en ese momento es cuando conviene retomar las riendas y esforzarse en pelear por el otro. Recomiendo libros, charlas, cursos, grupos matrimoniales, todo aquello que ayude. Necesitamos volver a mirarnos a la cara y decir: aquí estoy yo, aquí estás tú, nos queremos, nos entendemos. Tenemos ganas de que esto siga, pero nos hemos desgastado. Nos hemos convertido en personas que a veces nos hacemos sufrir, en vez de en personas que nos hacemos felices. Muchas crisis de pareja se originan con una situación de crisis individual en uno de los dos, que frecuentemente estará intoxicado de cortisol y vive por ello en estado de alerta. Otras veces, el momento temporal que atravesamos puede ser duro por razones naturales. La época de la lactancia, las dificultades para dormir de alguno de los hijos, una adolescencia problemática y cargante, la aparición de una enfermedad, los cada vez más frecuentes problemas económicos, el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van de casa. Toda vida, y la vida en pareja, no es una excepción, tiene sus momentos buenos y malos, memorables y olvidables. Por instantes somos felices, y luego llegan épocas de dolor o privación. Es conveniente ser optimistas, alegres y soñadores, pero no podemos ser inmaduros e inocentes. Como dice el ritual, en lo bueno y en lo malo, en las alegrías y en las tristezas, en la salud y en la enfermedad. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Como dice mi padre, no conozco nada más complicado que la convivencia en el matrimonio. Los años pesan, y si uno no tiene ganas de luchar, de cuidar y de proteger su compromiso, es difícil que lleguen a buen puerto. Hay diferentes momentos en la relación de pareja que tendremos que ir aprendiendo a gestionar, y por otro lado, es importante aceptar las distintas etapas de nuestra vida en común. Llegados esos momentos de prueba, hay que luchar porque se superen y de esa forma crezca la unión. Y para eso, hay que poner los medios oportunos. Cenas a solas en las que hablar de las cosas que nos preocupen y recordar lo que hemos vivido y nos gusta del otro y de nuestra familia, escapadas de fin de semana, viajes que nos permitan recuperar el cansancio acumulado, deportes en común, reuniones con amigos que nos levantan el ánimo e incluso, llegado el caso, recurrir a una persona externa que pueda asesorarnos. Yo suelo recomendar pedir consejo a otras parejas amigas que luchan ante circunstancias adversas, contra viento y marea. También hay que saber a quién recurrir. Tengo un paciente que le consultó su crisis matrimonial mientras estaba inmerso en una potente lucha por conservar a su esposa, a un amigo del trabajo que se había casado 3 veces, y cuyo consejo fue: déjate llevar, mis etapas entre una mujer y otra han sido las más divertidas. Si lo que buscas es reconciliarte y rehacer lo herido, habla con amigos que sepas que han pasado por situaciones similares y las han superado. Ellos te hablarán desde el cariño y la experiencia. Existe una situación bastante frecuente que consiste en cogerle manía a la otra parte. Puede sucederte una vez cada 10 años, o una vez al año, o una vez al mes. Son esos momentos donde comportamientos habituales del otro, a los que estás acostumbrado, te generan, sin embargo, una reacción fuerte y perjudicial. De pronto, todo lo que hace esa persona te altera. Cómo habla, cómo trata a los demás, cómo viste, cómo ronca o cómo come. Aspectos y comportamientos a los que antes eras invulnerable, de repente te afectan. Las causas son diversas. Una fase de intoxicación de cortisol, todo te altera más. Las hormonas en la mujer, que generan mayor sensibilidad al entorno, la aparición de la enfermedad en la familia, problemas económicos o el propio agotamiento por noches sin descansar bien. A veces la persona que tienes delante cambia. Hay cientos de posibilidades. Puede ser por algo negativo, como que haya perdido el trabajo, que se haya juntado con compañías indeseables, o que se haya fijado en otra persona, o que haya caído en una adicción.
Cada cierto tiempo es sano un stop and think, un momento de reflexión, donde la pareja hace un pequeño análisis de cómo va la relación. Lo he apuntado en alguna ocasión, pero muchas crisis son oportunidades de crecimiento y de salir fortalecidos. Otras veces, esas crisis, tristemente, son tan perniciosas que la solución parte por distanciarse temporalmente o separarse para siempre. Personas vitamina. Una de mis personas vitamina es mi amigo Rodrigo. Le conocí cuando estaba realizando la residencia con especialidad de psiquiatría en Madrid. Coincidimos en una fiesta y estuvimos hablando hasta tarde. Simpático, con mucho sentido del humor y gran corazón. Desde aquel día se originó una amistad entrañable entre él y mis hermanas, mis padres, mi marido y con los años con mis hijos. Le llamamos cariñosamente tío Rodrigo, porque se ha convertido en uno más de la casa. Ha estado presente en todos los eventos familiares desde hace más de 10 años y es alguien que quiere mucho y se hace querer. Tiene un corazón de oro. Durante mis guardias en el hospital solía tener noches muy duras tratando pacientes graves. La mayor parte de las veces no descansaba y apenas cenaba. Rodrigo vivía muy cerca y más de una noche o madrugada, cuando él volvía de trabajar, se acercaba a la puerta con algo de chocolate. Soy una apasionada del chocolate a cualquier hora del día. O un bocadillo, para que no desfalleciera. ¿Por qué te hablo de mi amigo Rodrigo? We all know that feeling. You finally manage to get away on vacation and the worrying starts. Will that bogus "Beware of Dogs" sign keep your home safe? What about that fake camera you set up? And will someone finally find your old hide and key rock? That's where ADT comes in. All that stuff, it's safe-ish. It seems fine when you don't really think about it, but you know it truly doesn't work. Instead, ADT provides security solutions that keep you actually safe, giving you real peace of mind. Because vacation is supposed to be, you know, relaxing. Don't settle for safe-ish. Visit ADT.com today to learn more. El día 13 de abril del 2019, a las 12 de la mañana, me encontraba con mi marido rumbo a Hong Kong, a un viaje que teníamos cerrado desde hacía un año. Le llamamos desde el aeropuerto para decirle que nos íbamos, pero no conseguimos localizarle. Cuando llevábamos una hora de vuelo, me conecté al teléfono para comprobar algunos datos del destino y vi que me había llegado un audio de su hermana mayor al WhatsApp. Rodrigo ha sufrido un ictus, se encuentra en urgencias y es irreversible. Ven a despedirte de él. La angustia se apoderó de mí. Estaba atrapada en un vuelo de más de 10 horas. Tremendos pensamientos se apoderaron de mi mente. ¿Fallecerá? ¿No volveré a verle nunca? Los minutos se me hacían eternos mientras lo hablaba con mi marido. Estar conectada al wifi del avión generó más pesar que alivio, ya que los amigos y la familia que se iban enterando me escribían, cada uno compartiendo su enfoque al respecto. Rodrigo entró en coma profundo. Tenía la mitad del cerebro, el hemisferio derecho, infartado. Yo conocí a uno de los médicos de la UCI donde estaba ingresado y le llamé desde Hong Kong. Me contó que el pronóstico era muy malo. Tardaría meses en recuperar algo de normalidad si es que sobrevivía y se despertaba. Cuando regresé y por fin pude acudir a la unidad de cuidados intensivos a visitarle, me contaron su evolución. Debido al aumento de la presión intracraneal, le habían extirpado un trozo de calota, hueso del cráneo, y tenía la cabeza deformada. La imagen era impactante y muy dura. Los más cercanos le acompañábamos los pocos ratos que nos permitían, y le hablábamos contándole como siempre nuestras cosas, pero el sentimiento era de enorme tristeza. Rodrigo seguía muy grave, no respondía a ningún estímulo y la lesión persistía. Pasaron los días, las semanas, y el milagro sucedió. Me llamaron una mañana para decirme que se había despertado del coma. Corrí hacia el hospital, y cuando entré en la habitación, comenzó a balbucear palabras en inglés. Nunca en mi vida le había oído hablar este idioma. Me acarició la cara en cuanto me acerqué. Los médicos nos pedían prudencia y nos avisaron de que la evolución iba a ser muy lenta, de meses o incluso de años. Sobre todo hacían hincapié en la agresividad que podía aparecer tras un ictus tan masivo,
y advertían que le costaría mucho conectar emocionalmente con nosotros. De forma asombrosa, comenzó a hablar a los pocos días. Recuerdo, estando aún en cuidados intensivos, una conversación que mantuve con él, donde me preguntaba por mi libro, por cada uno de mis hijos, con sus nombres, y por temas que recordaba plenamente del pasado. Se emocionaba, con lágrimas en los ojos, al tratar sobre nuestras cosas. Solicité ver una resonancia magnética de su cerebro porque, como médico, no me explicaba cómo era capaz de conectar, recordar, sentir y expresar lo que yo estaba viendo. La resonancia mostraba la mitad del cerebro negra, completamente infartada. Desde ese día, Rodrigo se convirtió en un reto científico y psicológico para mí. Seguía siendo nuestro tío Rodrigo, nuestro amigo del alma, pero además, su recuperación constituía un desafío desde el punto de vista profesional. Nada cuadraba. Los médicos no entendían su evolución. 2 meses después del alta, volvió a la unidad de intensivos para agradecer a todos su cuidado. Fue saludando uno a uno, llamándoles por su nombre, con gran sentido del humor. No lo ha perdido nunca. Y los médicos le miraban estupefactos y maravillados por su mejoría. Rodrigo ingresó durante algunos meses en diferentes centros de rehabilitación. En un momento dado fue sometido a una operación de neurocirugía para volver a insertar el trozo de cráneo que le habían tenido que quitar. Y a los pocos días estaba físicamente mejor y seguía con su memoria prodigiosa y su incomparable alegría. He consultado a muchos colegas y he intentado estudiar su caso desde la perspectiva de la medicina. Es cierto que va en silla de ruedas y que tiene una hemiparesia izquierda, pero su mente funciona muy bien. Recuerda todos los pormenores, se emociona y tiene siempre un detalle o un comentario apropiado para cada circunstancia. Si estás un rato con él, sales renovado y feliz. En una ocasión, un neurólogo que le atendió, especialista en cuadros similares, nos transmitió una idea. Las personas que han querido mucho y que se han sentido muy queridas a veces nos sorprenden con sus mejorías. Sus palabras causaron un gran impacto en mí. Esta reflexión daba respuesta a algo que yo inconscientemente sabía, aunque no entendiera el mecanismo que lo hace posible. Es verdad, toda su vida Rodrigo se ha sentido muy querido por los suyos y desprende afecto a raudales. También la sensación de sentirse acompañado y cuidado ha podido ser un bálsamo en su mente, no lo dudo. Encontrar personas vitamina tiene un impacto en el cerebro. Después de leer estas páginas, sabes la importancia que tiene en la salud querer y sentirse querido. El neurocientífico israelí de la Universidad de Northwestern y profesor del Kellogg School of Management, Moran Sherf, ha investigado este tema en profundidad. Sherf observó cómo el ser humano tomaba decisiones. Ha estudiado el cerebro de cientos de pacientes desde el punto de vista del sueño, de las emociones, de la toma de decisiones y del comportamiento. Los resultados mostraron que cuando varias personas pasan tiempo juntas, realizando las mismas actividades, sus ondas cerebrales comienzan a asemejarse y pueden llegar a ser casi iguales. Es decir, pasar tiempo con personas alinea nuestro cerebro con el de ellas. Esto se debe a que las ondas van teniendo una actividad muy similar, lo que afecta a las conexiones neuronales, las famosas neuronas espejo, y a la neuroplasticidad. La ventaja es que el único esfuerzo que tenemos que hacer es elegir a esas personas que van a rodear nuestra vida. Dicen que mi hermana Isabel y yo tenemos gestos muy similares a mi padre. No me extraña. Trabajamos los 3 juntos desde hace muchos años y me he sorprendido a mí misma gesticulando y empleando inconscientemente las mismas expresiones que él usa en más de una ocasión. ¿Qué sucede? ¿Existe sincronía cerebral? Hay algo de esto. La ciencia lo avala. Esto significa, por un lado, que hay que tener cuidado si convivimos durante muchos años con alguien nocivo. Por otro, es un mensaje esperanzador. Sé persona vitamina siempre que puedas. Si, como hemos visto, existe sincronía y alineamiento entre los cerebros de las personas con las que pasamos más tiempo, quiere decir que podemos influir de manera positiva en individuos tóxicos, ayudándoles a salir de su bucle negativo.
Las personas vitamina conectan con lo mejor que tenemos, potencian nuestras ideas, abren nuestro corazón, radian entusiasmo y cada conversación o actividad con ellas nos levanta el ánimo. Su alegría es contagiosa. Tienen una desbordante capacidad para hacer sonreír, para darle la vuelta a la tortilla, para mirar el lado bueno de las cosas. Son un tesoro con piernas para nuestro equilibrio emocional. Me quedo sin palabras para definirlas. ¿Qué podemos decir de alguien que sistemáticamente nos motiva y nos ayuda a encontrar la ilusión en cualquier momento y circunstancia? Si conoces a una persona así, mímala, pues te transmitirá paz cuando estés en guerra. Yo tengo la suerte de tener personas vitamina a mi lado, mi familia y sobre todo mi marido, que es un chute vitamínico. Tengo un equipo en la consulta maravilloso y amigos muy especiales. Me gusta rodearme de gente que saca lo bueno de mí y me impulsa a ser cada día mejor. Soy de las que busca la vitamina que hay dentro de los que me cruzo por el camino. Marta, mi amiga, que tiene respuesta para las dolencias del alma. Mi ginecólogo, gran apoyo. La persona que me ayuda a cuidar de mis pequeños. La pastelera de mi pueblo. Hace las mejores palmeras de chocolate que existen en el mundo. El tutor de mis hijos en el colegio, que tiene una paciencia infinita. Mis amigos de Normandía, de Colombia y de los caballos, y tantos otros a los que agradezco que formen parte de mi vida. Propongo encontrar la vitamina que todos llevamos dentro. Hasta el individuo más complicado tiene algo maravilloso que compartir. ¿Y cómo identificar a las personas vitamina? 1. Incrementan tu autoestima. 2. Te apoyan y te motivan. 3. Sacan lo mejor de ti. 4. Buscan aliviar un momento de sufrimiento. 5. Buscan comprenderte sin juzgar. 6. Saben agradecer y transmitírtelo. 7. Libran emociones negativas y potencian lo positivo. 8. Tienen sentido del humor. Si hay algo que me fascina de ellas, es que cuando nos pasa algo bueno, se alegran incluso más que nosotros mismos. Sé y rodéate siempre de personas vitamina. Esperamos que hayas disfrutado de Encuentra tu persona vitamina.